Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula, esta tarde de domingo 17 de mayo, para toda la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Como usted sabe, nos puede seguir en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde de domingo me da muchísimo gusto tener de nueva cuenta en este espacio al doctor Sergio Alcocer. Sergio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo. Y Rubén, como siempre, un placer. Desde Washington, Rubén Olmos. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Memo, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes otra vez. Hola, Sergio, buenas tardes. Bueno, como le habíamos prometido a nuestro amable auditorio, íbamos a continuar con la plática que se nos quedó pendiente del domingo pasado, porque hablar de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, más allá de la pandemia, tiene demasiadas aristas. Y una que no podemos dejar de lado es el tema de los migrantes. Sergio, ¿cuál sería tu apreciación en este aspecto? ¿En qué momento estamos? Mira, yo creo que este es un tema verdaderamente importante para la relación entre los dos países. Siempre lo ha sido, por supuesto, el tema de los migrantes, pero muy particularmente frente a lo que están viviendo los migrantes ahora en COVID-19, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo como país para apoyarlos. Sin duda que los consulados mexicanos, como siempre, despliegan una actitud casi hasta heroica de proveerles de información, pero déjame darte algunos datos para que nuestro auditorio dimensione la problemática que actualmente enfrenta. Me voy a referir a una nota que tengo. Alrededor del 61% de los migrantes de origen hispano ha perdido el trabajo o han visto reducido su salario. Y esto en comparación con el 38% de los americanos o con los habitantes de Estados Unidos de origen blanco. Por otro lado, un 70% de los migrantes de origen hispano no tienen reservas financieras para hacer frente a perder el trabajo o bien haber visto reducido su salario de una manera significativa. Un 44% de los hispanos tienen los recursos suficientes para pagar sus facturas mensuales, el agua, la luz, la renta. A esto hay que sumar el tipo de trabajo que realiza el migrante, especialmente de origen mexicano, que es un trabajo relacionado con la industria de los servicios, que ha visto reducido, de acuerdo con Bloomberg, 55% actividad, consecuentemente ha impactado de manera muy sensible al propio trabajo y a los salarios de quienes pues están empleados en ese sector. El caso de nuestros campesinos que trabajan en 10, 12, que son tratados todos juntos en camionetas, viven igualmente en viviendas reducidas, con condiciones sanitarias pues precarias, que no tienen derechos, no tienen posibilidades de hacer una cuarentena, ni mucho menos, tienen que seguir trabajando. Los estudiantes DACA, estos niños mexicanos que llegaron a Estados Unidos con sus padres y que tienen un estatus especial reconocido por la legislación estadounidense, no tienen tampoco posibilidades de recibir ayuda del gobierno federal. Entonces, ante esto, estamos en un panorama verdaderamente grave, más allá de... Se nos está perdiendo un poquito el audio de Sergio. Producción. Tristemente, más de 600 personas migrantes de origen mexicano que han fallecido en diferentes estados de la Unión Americana, muy señaladamente en el estado de Nueva York. Y me parece que aquí el Estado mexicano tiene una responsabilidad más allá de proveer la información y la ayuda, que como dije lo hacen muy bien los consulados, de acercarse más a estas comunidades, de entender sus necesidades y de poder trasladar recursos para que ellos puedan hacer frente a sus necesidades cotidianas. Rubén, digamos que una circunstancia difícil, el panorama que plantea Sergio, en épocas normales es complicado. Ahora con la pandemia es todavía más. Yo creo que Sergio ha puesto sobre la mesa los números de manera muy clara. Diría yo, agregaría al debate el hecho de que independientemente de esta situación tan crítica y compleja que estamos viviendo ahora en Estados Unidos en cuestión de empleo, esta semana el Departamento de Comercio confirmó que al día de hoy más de 36 millones de norteamericanos han perdido su empleo. Yo no he podido ver la estadística y ver cuántos de estos 36 millones
son ahora sí que paisanos nuestros, porque evidentemente muchos de ellos están de manera ilegal en este país. Pero es un número altísimo. Y como dice Sergio, nuestros paisanos trabajan en las cocinas, en los hoteles, limpiando baños, y todos estos comercios están cerrados. Entonces, evidentemente la situación está complicada. Pero, y enfatizo el pero, los números de marzo y de abril hasta cierto punto fueron positivos, ¿no? Es decir, el número de remesas que se enviaron a nuestro país fueron altas, considerando estas restricciones que ya empiezan a tener los trabajadores migrantes aquí en Estados Unidos. Sergio tocó un tema fundamental. México tiene la red consular más grande que cualquier país tiene en Estados Unidos. Tenemos un consulado en principalmente todas las capitales de este país. Y evidentemente el grave problema, y que lo estamos viendo y lo estamos viviendo, es que hay recortes importantes, porque así ha instruido el gobierno federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y los cónsules están haciendo lo que puedan con lo que tienen, ¿no? Porque evidentemente es difícil trasladarse a los campamentos, es difícil trasladarse a visitar a nuestros paisanos, a defender sus intereses, tanto legales como económicos. Y un tema más, ¿no? En esta sección, Trump ha nuevamente puesto, porque seguramente lo hará, como su principal piñata en esta campaña, tanto a China, y ahorita seguramente hablaremos de ese tema porque Sergio lo tocó el programa anterior, pero también evidentemente empezó a hablar y a amenazar, y lo hizo inclusive un día en un tuit a las 10 de la noche diciendo: voy a cerrar las fronteras, se van a cancelar todo tipo de visas, permisos, y al día siguiente tuvo que recular, porque como decía Sergio, nuestros paisanos están en los campos y evidentemente son los que recolectan los jitomates, las naranjas en Florida, y obviamente le vino la presión a la Casa Blanca y tuvieron que recular y decir: a ver, bueno, vamos a detener, pero vamos a seguir procesando ciertas visas. En fin, el trabajo de nuestros migrantes aquí es fundamental en muchos sectores. Sí, pero insisto, digamos que en circunstancias normales es complicado, Sergio. Ahora estamos atravesando por una de las peores etapas de la historia, y esto en la relación bilateral, aunque parezca que se nos olvida porque estamos más pendientes del tema sanitario, está teniendo un efecto que va a ser devastador en el corto y mediano plazo. Sin lugar a dudas, si tú me tuvieses que me preguntaras cuáles son las líneas estratégicas, digamos, que tendría la política exterior de México para con Estados Unidos, bueno, pues una de ellas sería obviamente promover e intensificar el comercio y tal y cosa. Otra sería pues diversificar la relación en temas de frontera, de infraestructura, en fin, lo que tú quieras. Pero una es necesariamente la atención a las comunidades mexicanas. Entonces, este es un tema que de suyo toca a los gobiernos federales, pero también toca a los gobiernos locales, estatales en los Estados Unidos, quienes muchos de ellos tienen las posibilidades de ayudar y lo hacen. El estado de California, sin lugar a dudas, en algunas veces los estados de Texas y otros más, pero también vemos que en algunos estados francamente antimigrantes, pues vemos una conducta, una actitud xenofóbica que ha despertado desde hace ya tiempo o ha explotado el Partido Republicano, señaladamente el presidente Trump, y ahora pues lo podemos ver tristemente cristalizar en una actitud todavía más contraria a este sector de la población que, como bien dice Rubén, es indispensable para la economía de los Estados Unidos, pero que para nosotros se nos olvidan los migrantes, salvo cuando vienen las elecciones, que sí nos interesa que tengan credenciales para votar, que vayan a votar y que por supuesto voten por uno u otro candidato, pero mientras tanto parece ser que se nos olvida, y yo veo con mucha tristeza, molestia diría, pues que en el discurso cotidiano del gobierno federal no aparece el tema de los migrantes, no obstante que son una cantidad muy apreciable de personas que están pasando, además de la situación cotidiana en la que están. Bueno, definitivamente, y esto va a tener una implicación directa en el proceso electoral en Estados Unidos, que es el tema que vamos a abordar en el siguiente bloque. Porque tampoco podemos quitar el dedo del renglón que todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, independientemente de la gestión de la crisis, tiene que ver con un interés electoral. Y en eso los mexicanos no podemos ser ajenos, no solo por el tema de la frontera, de la cercanía, sino porque somos un elemento clave, y eso nos lo van a explicar Sergio Alcocer y Rubén Olmos en cuanto volvamos del corte. No tardamos nada, regresamos aquí a Emprende TV en la señal de Grupo Fórmula.
Seguimos en Emprende TV, aquí en la señal de Grupo Fórmula, con dos analistas internacionales de súper lujo, Sergio Alcocer y Rubén Olmos. Comentábamos en el bloque anterior la situación que tiene que ver con los migrantes, lo que esto implica en materia económica para ambos países, pero yo insistía en que no podemos quitar el dedo del renglón, que en Estados Unidos hay un proceso electoral en ciernes, corriendo, y que todo lo que sucede, decía yo, más allá de la gestión de la pandemia, tiene que ver con el lado electoral, los posicionamientos del gobierno, de la oposición, por supuesto, y en esto México juega un papel clave, fundamental. Rubén, tu opinión. A ver, Memo, vamos a partir de la base que, revisando los números, los índices de aprobación del presidente Trump, de cómo ha él manejado la crisis, han permanecido bastante estables. Inclusive hacían comparaciones con crisis que otros presidentes en su momento les tocó sortear. Por ejemplo, el caso de Bush, cuando tuvo que sortear la crisis de 9/11. Encontramos a un Trump con un 44% de aprobación de manera estable, subiendo después de esta crisis que se tuvo del impeachment, en donde evidentemente cayó lo más bajo de lo que lleva de la administración. Sin embargo, sí empezamos a ver preocupación de la Casa Blanca por algunos números en estados clave, y quiero pensar que Sergio ahorita también se va a referir a ellos. Me refiero a estos estados que tiene que ganar Trump. Estamos hablando de Michigan, estamos hablando de Pensilvania, estamos hablando de Ohio. Tan es así que en el plan de giras que el presidente va a tener en los próximos días, esta semana ya estuvo en Pensilvania, en Filadelfia, precisamente porque le empiezan a preocupar estos números en donde al parecer Joe Biden empieza a tener pues mayor aprobación, los números empiezan a irle mejor a un Joe Biden. Ahora bien, esta va a ser una campaña sui generis, Memo. El presidente está viajando a los estados, obviamente con el pretexto de que tiene que visitar plantas y que tiene que ver cómo va el tema de la pandemia. Joe Biden no tiene pretexto para hacer estos viajes. Entonces está hablando de una campaña básicamente que está llevando Joe Biden a través del internet, ¿no? En su casa, comunicándose con los diferentes líderes, con los diferentes grupos. Se habla de una convención virtual. No se sabe realmente si las convenciones se van a llevar a cabo, que están previstas para lo que es julio y agosto. No se sabe bien si se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces va a ser una campaña muy distinta. Y hay otro tema. Independientemente de todo, de que Joe Biden es el precandidato o el candidato, el virtual candidato, no acaba de prender. Sigue habiendo estos actores que dicen, ¿y qué pasa si bajamos a Joe Biden de la candidatura y subimos al gobernador Cuomo de Nueva York, que está haciendo una excelente labor como gobernador y está en la prensa y está haciendo las cosas bien? Joe Biden va a ser un candidato muy complicado de vender, ¿no? Se le ve cansado, se le ven las declaraciones de siempre, estuvo inmiscuido hace un par de días en una situación en donde una persona que fue asesora de él en el Senado argumentó que había sido abusada por Joe Biden en su momento. En fin, estamos teniendo un escenario muy complicado para Joe Biden, pero también evidentemente hay un hartazgo, hay gente que ya está harta de la serie de desfachatez del gobierno de Trump, y la gran pregunta, insisto, y perdón volver a ella, es, ¿ya estamos listos en México para una eventual presidencia de un Joe Biden? ¿Estamos listos ya para entrar a un proceso de campaña en donde tenemos que estar bien con ambos equipos? Es decir, lo dejo sobre la mesa porque, como platicamos la semana anterior, se está previendo un encuentro en julio entre los dos jefes de Estado. No sé si haya una agenda ya establecida. Pues muchas aristas, Sergio. Hay muchas aristas, sí, como siempre en la relación, y bien dice Rubén que los números hasta ahorita apuntan a que el candidato Biden o precandidato Biden podría ganarle al presidente Trump. Los últimos datos que revisé daban una ventaja del 6.3% en general. En los estados de Michigan, que es crucial, 6.1%. En el estado de Pensilvania, que como bien apunta Rubén, está ahí el presidente Trump, y además es el estado natal de Biden, de 5.4%, 3.5% en Florida, 3.3% en Wisconsin, y marginal, pero sigue estando a favor de los demócratas, Carolina del Norte.
Ahora, con que gane 3 de los primeros estados, ganaría, si es que repite la victoria de lo que ganó Hillary Clinton, podría ganar Biden la presidencia. Entonces, sí es crucial para el Partido Demócrata, a todas luces, mantener esta ventaja o acrecentarla, por supuesto. Y bueno, obviamente estará jugando en este momento. Todo lo que se haga en Estados Unidos va a ser electoral, así como toda la política es local. En este momento toda la política va a ser electoral. Y lo que yo pensaba que era una ventaja en el caso del COVID para Biden, el hecho de haber terminado ganador en la pre-campaña o en la campaña, el haber terminado y tener la oportunidad de descansar, no es una persona joven. Por otro lado, armar un equipo de campaña sólido, no nada más para buscar candidato a la vicepresidencia, candidata en este caso, era una ventaja. Como bien dice Rubén, empieza ya a pesarle al Partido Demócrata el que no se pueda hacer una campaña abierta, o no es tan fácil hacer una campaña abierta para convencer a los indecisos. Creo que poco le hacen el favor los analistas demócratas o los propios partidarios del Partido Demócrata a Biden el ponerlo en duda. Yo creo que no hay otro candidato. El mismo Cuomo, que estaría yo de acuerdo con Rubén, es un fantástico candidato, es un cuate súper agradable, charming y agradable, inteligente y demás. Él mismo ya dijo que no. Pues entonces no queda de otra más que Biden. Yo creo que hay que cerrar filas con Biden y morir en la raya con Biden, porque bueno, pues sí va a tener la posibilidad, la ventaja de Trump de poder utilizar pues el poder del Estado a su favor. Ahora, sí es la primera vez que un presidente que quiere repetir periodo electoral o el periodo de la presidencia tiene una desventaja de este tamaño a esta distancia en el tiempo. Pero bueno, esto es una situación también distinta de lo que había pasado en otros momentos. Entonces, sí se complica. El tema de la relación con México, pues ya lo anunciábamos, como te menciona ahorita Rubén, de tener una reunión, pues el qué tono va a ser esa reunión, cómo va a ser interpretada esa reunión frente a un apoyo implícito, tácito del presidente López Obrador al presidente Trump. Este anuncio bastante extraño que hizo el canciller Ebrard sobre revisarlo de rápido y furioso, pues pareciera que es más bien un favor a la administración de Trump para tener elementos y poderle pegar a la administración de Obama, más que a Calderón mismo. Entonces, pues no queda claro, con el inconveniente de que si gana Biden, pues el cobro va a ser importante. Bueno, esa sería la última pregunta. Lamentablemente ya se nos está por acabar el tiempo. Brevemente, Sergio, ¿qué es lo que le convendría más a México? ¿Entre qué y qué? Entre Biden y Trump. Híjole, es una pregunta muy complicada. Mira, yo creo que lo que le convendría más al mundo es una persona como Biden que tiene un interés más hacia la colaboración, hacia la solidaridad a nivel internacional, donde entiende la política con una visión más moderna, menos nacionalista. Trump tiene una visión contraria, justamente. Sin embargo, Trump y López Obrador son muy parecidos. O sea, en ese sentido, hay posibilidades de una sinergia entre Trump y López Obrador, quizá más afín de lo que pueda darse con Biden. Entonces, pues depende de qué lado ven las cosas en México para que escoges del lado de allá. ¿Tú qué opinas, Rubén? Sí, yo coincido con Sergio y hay que decirlo, hace 3 años la gran pregunta era quién nos convenía, un Trump o una Hillary Clinton, y la verdad es que muchos en Washington pensábamos que Hillary Clinton iba a ser muy dura con México en temas de derechos humanos, en temas de opacidad, en temas de democracia, porque es la línea que llevaba Hillary Clinton desde toda la vida. Entonces yo coincido con Sergio, a ver, es claro, el único al que le hace caso o al único al que pone cierto temor el presidente López Obrador es el presidente Trump. Yo creo que el regreso de una administración demócrata rodeado de un equipo que conoce a México, mucha gente que conoce y que ha tratado a México, a exfuncionarios y funcionarios actuales, nos convendría como país. Bueno, y habría que empezar ahora sí que desde cero, ¿no? Porque creo que sí el gobierno de López Obrador se ha cargado mucho desde un principio con el equipo del presidente Trump. Es que yo podría pensar que a pesar de que no existe una relación personal o una amistad, sí, como dice Sergio, hay muchas características que los unen a ellos en lo personal y a sus administraciones. Y esto termina siendo un tema empático que además se ha manejado en base a intereses que han sido coincidentes y pues parecería que lo que más nos convendría bajo esa perspectiva sería Trump. Pero bueno, la moneda está en el aire y al final de cuentas es un tema que seguiremos comentando porque todavía falta algo de tiempo para
para ello. Yo de nueva cuenta quiero agradecerles a ambos, Rubén, Sergio, es extraordinario poder platicar con ustedes, tenerlos aquí y evidentemente hacerlo también la próxima semana. Sergio. Muchas gracias por la oportunidad y un placer saludarlos, Rubén. Fuerte abrazo hasta Washington. Igualmente, Sergio, muchas gracias, siempre un placer. Igualmente, bueno, nosotros vamos a un corte, no tardamos nada, regresamos de inmediato a Emprende TV aquí en la señal de Grupo Fórmula. Estamos de vuelta en Emprende TV esta tarde de domingo aquí en la señal de Grupo Fórmula y como le comenté desde la mañana en Trayecto México, me da muchísimo gusto poderle dar la bienvenida a Ignacio Muñoz, que es el CEO de Flowgistics, espero haberlo pronunciado bien, que es una consultora muy grande especializada en ingeniería, en temas de emergencias, de protección civil, y quiero ponderarlo mucho porque usando tecnología mexicana a través de la nanotecnología biomolecular, han generado un programa que ahora nos va a explicar Ignacio, en el cual ahora que estamos en el previo o en el plan de volver a la normalidad, se puede asegurar o garantizar que ciertos espacios públicos importantes como hoteles, plazas, oficinas, puedan tener un nivel de sanitización suficiente para que la gente se sienta segura al regresar a sus actividades normales. Primero que nada, Ignacio, me da muchísimo gusto darte la bienvenida a Emprende TV. Muchísimas gracias, Guillermo, a ti y a todo tu auditorio, y estoy a tus órdenes para poder platicar al respecto. Bueno, la ventaja es que nos están viendo en toda la República Mexicana, en Estados Unidos y en Canadá, y primero, pues ponderar, decía yo, que lo que nos vas a explicar proviene de tecnología mexicana. Pero yo creo que lo más importante y lo que le va a causar una gran expectativa a todo el auditorio es este plan que ha desarrollado tu empresa para poder generar estas zonas, no sé si llamarles libre de COVID, pero por favor, explícanos. Pues con mucho gusto. Como muy bien has dicho, México tiene muchísimo que agradecer, en este caso a Gabriela. Gabriela es una bioquímica que ha desarrollado y ha patentado, ha inventado una nanomolécula que permite, a través de un trabajo intenso de muchos años de desarrollo e investigación, haber generado una capacidad para poder neutralizar el ADN de los virus, que son los patógenos de menor tamaño. Hay que tener en cuenta que la biomolécula nanomolecular tiene 2 nanómetros, es decir, puede penetrar directamente en los virus, en los patógenos, y neutralizar su ADN, es decir, matarlos, entre comillas, y por lo tanto inhibir la posibilidad de poder infectar o ser infectados tanto a nivel de la portabilidad que podemos tener en nuestro cuerpo como en las propias superficies. Entonces, como muy bien has comentado en tu introducción, lo que está planificando, lo que ha hecho como valor agregado Flowgistics ha sido pues llegar a un acuerdo de comercialización de esa nanomolécula para poder desarrollar en distintos sectores, sobre todo sectores estratégicos para la economía mexicana, la capacidad de poder volver a la normalidad, poder trabajar en la desescalación, en desescalar las fases que ya ahorita el propio gobierno federal y los gobiernos estatales ya están presentando públicamente, lo han hecho a principios de esta semana, y van a seguir trabajando en poder volver lo antes posible a una normalización de la actividad social, de la actividad empresarial, de la actividad productiva que pueda ayudar a los mexicanos y las mexicanas a poder seguir desarrollando su vida, de poder tener otra vez la capacidad de trabajo, la capacidad de su vida social, de su vida religiosa, todo aquello que cada uno de los mexicanos y mexicanas quiere hacer, pero se encuentra con una dificultad. ¿Cómo hacemos factible las medidas que el gobierno está planteando? Yo siempre digo que el refranero es muy sabio, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ese es el trecho que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo estamos haciendo posible que todos los actores, que en este caso son fundamentales a nivel empresarial, es decir, todos los sectores productivos que tienen que volver otra vez a generar productividad a sus negocios y con eso seguir manteniendo los puestos de trabajo y generar ese
la riqueza para el país, puedan hacerlo. Nosotros lo que hemos diseñado es un modelo a través de lo que plantea, en este caso, la propia molécula, la capacidad de la molécula, y de todos los actores que nos hemos juntado. Hay un actor principal que es quien diseña, en este caso, los sistemas profesionales de bioprotección. Son sistemas que permiten, a través de lo que se denominan cabinas de bioprotección y sistemas móviles de bioprotección, poder ayudar a esos actores productivos del país a poder establecer un criterio de sanitización basado en una biomolécula que en este caso ya está avalada y tiene la certificación de COFEPRIS. Además de ello, tiene una serie de premios nacionales e internacionales que la han atribuido como una de las 100 acciones que pueden salvar la humanidad. Hasta ese punto, la tecnología mexicana a día de hoy está trabajando, quizás como otro refrán dice, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo. Y aquí es donde menos se está valorando una tecnología 100% del país, para y por los mexicanos, con patente en más de 105 países y por lo tanto con una capacidad de poder desarrollar no solamente en nuestras fronteras, sino en cualquier parte del mundo esta política de sanitización de una manera muy diferente a los sanitizadores estándar o normales, lo que permite además no solo sanitizar en el momento en que se nebuliza, en que se aplica una superficie, sino que permanece activa la biomolécula hasta 72 horas en cualquier superficie y hasta 12 horas en la piel, lo cual ha generado que a partir de ese modelo en que se activa y funciona la biomolécula, trabajemos en la implementación de un sistema integral que se basa en la sanitización a través de la nebulización y vaporización de la biomolécula en el interior de las instalaciones, en el interior de los hoteles, en el interior de las fábricas, en el interior de los gimnasios, en el interior de los restaurantes, etcétera, etcétera. Y además ponemos una serie de infraestructuras en los controles de acceso para que una vez que esté sanitizado el interior, trabajemos en que nos protejamos de lo que viene del exterior. Todas las personas... A ver si te entendí. Sanitizas primero con la molécula el área, por decir, la plaza, la fábrica, el hotel. Y después instalas una infraestructura propia que vendría a ser como un conducto por donde va a pasar la gente a recibir una sanitización ya individual. Así es. Lo has explicado muy bien. Es decir, lo primero que hay que hacer para poner ese sello de 99% libre de COVID, es decir, nuestra idea es generar espacios libres de COVID, pasillos, como se denomina técnicamente, pasillos libres, donde ayudemos a dar certidumbre a los usuarios, es decir, a los clientes, a los trabajadores, al público en general, que debe de establecer de nuevo la movilidad, la necesaria movilidad para sus quehaceres diarios, tanto para ir a trabajar como para cualquier otra actividad, tener esos pasillos de seguridad donde cuando tú entres en un entorno controlado, sepas que ya ha habido una política por parte de ese empresario, de esa institución, de ese organismo, de sanitizar permanentemente, pero no solo en el momento en que se aplica, sino que se mantiene esa protección durante un tiempo determinado. Y además de ello, para poder asegurar que ese espacio sigue siendo 99% libre de COVID, hacemos los controles de acceso. ¿Ha habido alguna controversia con lo que se llaman los túneles de sanitización? Sí. Han tenido alguna controversia porque han sido desaconsejados por la Secretaría de Salud. Y nosotros estamos absolutamente de acuerdo porque no puedes sanitizar alcohol, no puedes un gel sanitizador que tiene un porcentaje de alcohol o cualquier otra sustancia que sí sirve para sanitizar, pero no para recibir la nebulizada por parte de una persona, pues puede tener. Nosotros, en contrapartida, lo que estamos proponiendo son sistemas profesionales de bioprotección, es decir, que se están utilizando a nivel profesional en otras áreas y que lo hemos traído, hemos trabajado para traerlos a nivel de la propia actividad empresarial, de la propia actividad productiva, no solamente de sectores estratégicos como puede ser las fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel de protección biológica. Es decir, traemos aquello que estaba muy en el nicho de quien lo necesitaba, ahora el nicho es toda actividad productiva. Y por lo tanto, esos sistemas de bioprotección lo que nos capacitan es asegurar que cuando hemos sanitizado el interior no vengan desde fuera a volver a contaminarlo. Por lo tanto, ese sello o ese pasillo de zona segura de COVID es lo que va a facilitar la percepción, porque tenemos un grave problema. Las personas solo van a volver a su actividad normal cuando la percepción que tengan es de estar seguros.
da igual la cantidad de anuncios, da igual la cantidad de comunicaciones que haga cualquier actor al respecto. La percepción es el 50% de una decisión, sobre todo para... Te doy un dato. Corea del Sur fue el país más eficiente en el control de la pandemia. Pero inmediatamente después de que sintieron que ya la habían brincado, volvieron a la vida normal y el rebrote ha sido mucho peor que lo que enfrentaron al principio. Lo que estás diciendo tiene que ver precisamente con eso. Nos pueden decir esto ya se acabó teóricamente, técnicamente, volveremos a la actividad normal y vamos a seguir corriendo el mismo o peor riesgo. Así es. La OMS ya ha dicho que esto es un virus que viene para quedarse. Es decir, tenemos que entender cómo podemos cambiar aquellos hábitos que tengamos que modelar o que tengamos que adecuar para normalizar al máximo la vida que teníamos antes de que ocurriera la pandemia y, en consecuencia, esta emergencia sanitaria. Estoy absolutamente de acuerdo en que hay que reiniciar las actividades con mucho tiento, con mucha estrategia, desescalando de una manera muy técnica, muy contenida, muy controlada, pero nosotros estamos intentando ayudar a las entidades públicas y a la iniciativa privada a pasar del dicho al hecho, a que la documentación, todo aquello que los gobernantes están presentando, tienen que llevar un camino que necesariamente tenemos que recorrer hasta llegar a poder minimizar, es decir, prevenir, contener y detectar nuevos casos de virus y por lo tanto no parar la economía, solo aislar aquellas personas, aquellos espacios que ya sean claros que se ha detectado un nuevo brote y por lo tanto solo concentrarnos en esos espacios. No podemos guardar al sano en previsión de que no enferme. Tenemos que evitar que el sano se enferme, pero que siga siendo dueño de su vida, capaz de producir, de generar valor al país y por lo tanto de que no nos enfermemos más de esta pandemia en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito de adueñarte de tu vida, que simplemente es algo que es fácil de decir, pero como hemos comprobado, muy difícil en estos momentos de poder gestionar, ¿no? Tu propia vida se ha paralizado. Las empresas, bueno, pues ayer estuve viendo al gobernador de Yucatán, por ejemplo, y lo que estaban hablando ya es necesitamos encender la industria aeronáutica, encender la industria automotriz, y para eso necesitan no solamente saber qué medidas están tomando, sino gobernar situacionalmente que se cumplan esas medidas, porque si no, no tendrá el resultado que se espera y es un gran reto, tanto para los gobernantes como para los empresarios, para la iniciativa privada, para todos los centros productivos, el poder gestionar adecuadamente. Y la sanitización a través de la tecnología es fundamental. Tenemos que buscar contener y ganar esta batalla al virus y por lo tanto lo tenemos que arrinconar, tenemos que empezar a generar pasillos libres de COVID que garanticen la vuelta del turismo, la vuelta de la actividad económica, la vuelta de la actividad productiva, y eso va a ser fundamental para que cuanto antes recuperemos nuestra vida, que ya no será igual que antes, pero tiene que ser lo más parecida a lo que era antes, para poder ser un país próspero y un país que, bueno, como está buscando el gobierno federal y los gobiernos estatales, luche con mejorar la vida de todos los ciudadanos. Pues Nacho, te tengo que decir que muchas felicidades. Este es un planteamiento inteligente, estratégico, eficiente. Me comprometo aquí desde este espacio a estarle dando publicidad todo el tiempo. Se lo voy a pasar a los secretarios de turismo con los que todas las semanas tengo contacto en el otro programa. Se lo vamos a repartir a toda la gente posible. Le vamos a estar haciendo mucha publicidad porque creo que esta puede ser una gran solución y obviamente, pues sí, como yo lo decía al principio, festejar que además es una tecnología mexicana. Nacho, muchísimas gracias. A ti, estamos a tus órdenes. Bueno, Ignacio Muñoz, el CEO de Flow Logistics, que como ya le explicó, tiene en sus manos la tecnología para poder crear los espacios libres de COVID. Yo voy a un corte, no tardo nada, volvemos de inmediato a Emprende TV aquí en Grupo Fórmula.
Continuamos en Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula, de Grupo Fórmula, y como todos los domingos establecemos contacto con nuestro experto en infraestructura, Agustín Domínguez, a quien saludo con mucho afecto. Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Pues encerrado. Con mucho trabajo, mucho trabajo, pero encerraditos, como debe de ser. Sí, bueno, hemos estado analizando muchas cosas y viendo muchos problemas, pero sí vamos bien. Eso espero, porque pues bueno, esta semana el presidente de la República presentó una agenda de lo que sería este pues plan de volver a la normalidad, a la nueva normalidad, como tendremos que empezarla a conocer a partir de ahora. Y evidentemente, porque nuestro tema contigo es la infraestructura, pensando, por ejemplo, en el sector de la construcción, que siempre es clave para el desarrollo económico, pues que nos explicaras en este momento, bajo tu perspectiva, qué tanta importancia tendría esto, pues hablando de recuperación. Bueno, es básico. Mira, los 3 puntos que habló el presidente son importantísimos. Uno, regreso de la minería, el regreso de la construcción, el regreso de la fabricación de equipo de transporte, que es la presión que teníamos de Estados Unidos por abrir las armadoras, ¿no? Es definitivo que lo más importante en estos momentos es que se inicia la recuperación. La construcción es básica para iniciar esa salida del ostracismo en el que nos encontramos. Es muy importante, por ejemplo, mencionar que no todos los estados están aceptando el plan del presidente, incluyendo el mismo Ciudad de México. Todos ellos tienen cada uno su posición y van a tomar sus propias decisiones. Al final, su comité de salud es el que va a tomar la decisión de cómo van a ir entrando, ¿sí? Hablar de, por ejemplo, la minería. Muy bien, tú arrancas la minería, es una infraestructura muy importante que genera muchos empleos, ¿sí? Genera muchos recursos, pero también ¿cómo van a entrar a controlar ellos a su personal? Lo hemos dicho, hoy la misma jefa de gobierno está ya rebasando al subsecretario porque dice, no, yo tengo otros datos, mis hospitales tienen mucho más gente que la que el mismo secretario dice, ¿sí? Mi saturación está a punto de llegar, ¿no? Claro, la misma jefa de gobierno está actuando en infraestructura, y quiero irme a la parte de infraestructura. Mira, tanto el gobierno de la ciudad como el Instituto Mexicano del Seguro Social iniciaron un proceso para construir unidades de cuidado intensivo totalmente provisionales. Puede ser en carpa, puede ser en una instalación de otro tipo, como es el caso del autódromo, el caso del Centro Banamex, que ya lo hemos platicado. El IMSS está construyendo 4 unidades de cuidado intensivo. ¿Qué es lo que está pasando? Los datos para poder entrar a una nueva normalidad no son ciertos. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Vamos a caer en un verdadero rebote muy fuerte, porque no hay un plan de decir, bueno, abre, pero me das pruebas. Y si tú mismo niegas que deban hacer las pruebas los laboratorios privados, pues entonces ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué quiere decir? Sigo cuidando los datos para que sean mis datos los que norman esta situación. Creo que ya en estos momentos no deberíamos estar en ese momento, en esa situación. Ya deberíamos abrir la puerta a la infraestructura importante. Muy de acuerdo en que la construcción se arranque. A ver, Memo, ¿van a permitir que arranquen todas las construcciones del sector inmobiliario? Sí, de por sí estaban paradas. Oye, pero Agustín, de por sí estaban paradas. Bueno, por eso, pero bueno, eso es, para mí ese es el punto. ¿Quieres que abra la construcción? Bueno, abre la construcción. Ok, lo único que vas a permitir abrir es el Tren Maya. Están las licitaciones en proceso. Porque de ahí en fuera ninguna secretaría está haciendo obra. Obra que está haciendo el IMSS, esta que te digo que a mí se me hizo
muy buena idea. Se está haciendo la obra que es provisional contra un contrato que yo te rento a la unidad de medicina de cuidados intensivos durante 6 o 7 meses, 10 meses, lo que vaya a ser, mínimo 6 meses, y con eso recuperas tú la aportación que estás haciendo de ventiladores, etcétera, ¿no? Pero en esos momentos el instituto va a tener ventiladores y unidades de cuidados intensivos disponibles para esto. ¿Qué necesitamos hacer? Sí, abrir la puerta a que la construcción se haga, pero todo con un control y una definición. Yo quiero comentarte que, por ejemplo, los estados, Aguascalientes dijo, sí, lo único que entra es las armadoras, mi manufactura, ¿sí? Estados como la Ciudad de México dijo, no, yo todavía no abro nada ni reinicio nada hasta que no vea el 1 de junio, ¿sí? Jalisco, no se diga, Jalisco lo único que está haciendo es decir, bueno, yo voy a definir cómo voy a estar, y ahí está diciendo muy bien, hay 12 municipios que tienen poca infección, que tienen bueno, entro con control y lo saco. Te pongo el caso de Guanajuato, las empresas de manufactureras y el puerto interior entran en funciones. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos ahorita abrir realmente? Bueno, hay que abrir Veracruz, hay que abrir perfectamente, pero con control, porque vas a permitir que lleguen partes para la manufactura, vas a permitir que lleguen insumos a nuestra industria. Bueno, controla lo que llega, porque pues igual también te puede llegar todo ese producto contaminado con el COVID y vas a disparar rápidamente esto y nos vamos a tener que meter a un problema mucho mayor. Aquí hay una disyuntiva interesante desde el punto de vista en que nos urge volver a la normalidad económica para tratar de reactivar un proceso que además va a ser mucho más largo que la emergencia sanitaria, pero por otro lado está lo que apuntas, no lo podemos hacer sin el más estricto cuidado higiénico sanitario, porque ya vimos lo que pasó en Corea del Sur, que fue muy exitoso para atacar la pandemia, pero están fracasando en el rebote. Claro, ¿por qué? Porque además el rebote por fuerza va a ser muy fuerte, muy duro. No vas a poder detenerlo tan fácilmente como ahorita y volver a hacer dentro de 2 meses o 1 mes y medio, 3 meses, otro enclaustramiento, otro cierre de la economía. No va a haber quien lo aguante. Y lo que sí, ya con esta no aguantamos. Pero deja tú eso, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque la verdad es que se están perdiendo empleos. Y bueno, los empleos ahorita están, el señor llega allá y le pide prestado a su compadre. Pero el compadre dentro de 1 mes tampoco va a tener para prestarle. Si ya no va a haber cómo reactivar a esa gente. Y la verdad es que vamos a empezar a tener problemas por abasto, porque la gente necesita comida. Y seguramente también de seguridad pública, porque la misma desesperación va a llevar incluso a la gente buena, no me estoy refiriendo al crimen organizado tradicional, a tener que buscarse el alimento de su familia donde sea posible. Y esto va a complicar las cosas de manera muy radical. Muy fuerte. Yo por eso me quedé muy preocupado, porque el plan no contempla acciones, contempla muy abierta. Sí, qué buen plan. Éntrale a la minería, la construcción y el transporte. Sí. ¿Y cómo es que quieres que entren? Sí, no es tan fácil. No es tan fácil, no es tan sencillo. Bueno, lamentablemente... ¿Mande? Sí, termina. No, que me queda claro que hay lugares en donde sí puedes planear las mesas separadas, etcétera, pero en las industrias no. Eso de las mesas separadas me sonó a provocación, pero espero que ya sea muy pronto. Como siempre, querido Agustín, muchísimas gracias. Nos vemos aquí el próximo domingo. El próximo domingo ahí estaremos. Pero sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos siempre en nuestros 3 espacios: Diálogo Abierto el sábado, Trayecto México el domingo en la mañana y Emprende TV los domingos en la tarde. Desearle que la pase lo mejor, que se siga cuidando, que no salga, y por supuesto nos estamos viendo aquí en estos 3 espacios en la señal de Grupo Fórmula. Muchas gracias.